levantate viene con bloco. Ya han baiteado pilarense o yo, y no gente hasta la muerte. Acá no hay política ni nada, todos tenemos que ser unidos. Ese es claro, hay que ser la unidad total. Pilarense, que te llaman a los pilarenses, amigos Peyupamina, a Beñamba, Baixata, esto de los pilarenses, te voy a hacer pachi. Manda por ir a la soja, madre. Hantar uwe ni, orang serok noi ni. Hanya cari bamah, nampak tak? Lupa ni ya, kat tu yo ini. Impresionante el operativo que se desplegó luego de los asesinatos de la madrugada de ayer, porque se realizó un allanamiento muy importante en la zona de Pedro Juan Caballero y de hecho que se encontraron cosas de mucha relevancia. Lastimosamente personas en el lugar ya no estaban. Sin embargo, hoy en 24 horas tenemos todos los detalles en relación a este trabajo de la comitiva policial fiscal. ¿Cómo están? Bienvenidos a 24 horas. ¿Qué tal, Carlos? Mercedes, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Y como toda historia de narcos, no solamente aquí, sino también retratada en películas, siempre hay un nicho donde veneran a los santos. Son muy exactamente. Ya la tenemos en vivo y en directo a nuestra compañera Blanca López desde el departamento de La Mambay. Esta historia, a Dios rogando y aparentemente a balazos dando. Blanca, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, Mercedes, audiencia. Y bueno, hoy desde muy temprano los equipos de investigación de delitos de la Policía Nacional ya hicieron el briefing, la reunión con los comandos que vinieron de Asunción ya para ingresar en una zona más de 20 kilómetros acá de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Se ingresó hacia la zona de Fortuna Guazú, un camino terrible y por momentos muy angosto donde se tuvo que sortear el barro, la lluvia para llegar a esta propiedad que se encuentra en la colonia 204. Una comisaría se encontraba en el camino y cuando llegan los intervinientes inmediatamente ingresaron los comandos del grupo de operaciones especiales para tomar el control de este establecimiento que se encontraba en un sitio estratégico. ¿Por qué estratégico? Porque la casa está abajo y uno tiene que ingresar desde la parte de arriba y eso hace que cualquier persona pueda divisar a quienes están llegando. Pero aparentemente tenían una suerte de campanas, Carlos, Mercedes, porque hasta la tele estaba prendida y la casa estaba hecha un revoltijo, no por lo que verificaron posteriormente los intervinientes, sino porque aparentemente rápidamente se marcharon del lugar, las luces prendidas, todo ordenado en la cocina como si hubieran desayunado recién en esta zona bastante distante de Pedro Juan Caballero. Eso llamó muchísimo la atención a los intervinientes y se encontraron varias evidencias, Mercedes, Carlos. Bueno, al respecto, Blanca, comentaros, ¿continúan los procedimientos, los allanamientos y concretamente qué la policía pudo incautarse? ¿Qué evidencias fueron halladas allí? Bueno, aparentemente fueron allí ante informaciones que supuestamente personas extrañas habían sido vistas en ese lugar o ingresando a la colonia 204. Es por eso que se fueron al lugar y con la información que allí se encontraría Anderson Ríos,
De hecho, se encontraron documentaciones referentes a esta persona, pero también se encontraron, por ejemplo, partes de armas de grueso calibre, partes de armas cortas, cargadores. También se encontró, por ejemplo, en la caja de un arma tipo Glock. También se encontraron la movilidad que tenían. Tenían también un sistema de comunicación por antena, por radio, una radio base, walkie. Inclusive tenían internet, aunque nosotros cuando llegamos ahí no podíamos transmitir ni comunicarnos porque no teníamos ningún tipo de comunicación, pero ahí sí tenían inclusive internet. Tenían varias antenas de internet en el sitio, de acuerdo a lo que pudimos nosotros constatar. Y algo que también llamó la atención, y es algo que se reitera en algunos procedimientos, era justamente ese oratorio, Carlos, del cual vos hablabas. Estaban muy bien equipados tecnológicamente hablando. Blanca, ¿quién es Anderson Ríos? ¿Por qué él estaba siendo buscado? ¿Él está ligado y de qué manera a estos crímenes? Bueno, él supuestamente era una persona que no llamaba mucho la atención, pero salta al tapete. ¿Recuerdan el año pasado aquel caso de una joven, una menor de edad, a la cual supuestamente sus patrones le obligaron a ingerir soda cáustica? Bueno, desde ese momento esas personas se mantuvieron en la clandestinidad y posteriormente se presentaron a declarar, se presentaron en el juzgado y finalmente recuperaron su libertad, cosa que inclusive motivó varias denuncias y el juez fue removido. Pero hoy, para más sorpresa de los intervinientes, además de la tele prendida y que tuvieron tiempo de escaparse, que aparentemente tuvieron campanas, había un oratorio Mercedes, Carlos. Había un oratorio donde, entre tantas imágenes que había salmos escritos en la pared. Estaba la Virgen de Cacupé de un tamaño bastante importante. Y al levantar la imagen, porque se verifica todo, ¿verdad? Por si no hay algo dentro de estas imágenes, ¿qué encontraron? Un papelito arrolladito, bien arrolladito. Y ahí los intervinientes verificaron ese papelito. Sí. ¿Qué encontraron en ese papelito? Los nombres de Anderson Ríos, de un lado, junto al de su pareja Rosa Lorena del Valle. Pero del otro lado, el nombre completo del juez y su apellido, el juez Ramírez. ¿Y quién es el juez Ramírez, Blanca? Eso es lo que sorprende. ¿Por qué preocuparse tanto por un juez? ¿Por qué tanto cariño de encomendarle a la Virgencita de Cacupé? Bueno, es el juez justamente que le dio la libertad a Anderson Ríos y a su pareja Rosa Lorena del Valle, cuando los mismos se había solicitado la orden de captura para ellos y se presentaron, y pese a la gravedad de los hechos le dieron libertad y ese juez fue removido. Y ahí me hace acordar alguna vez cuando rindieron exámenes difíciles, Mercedes, Carlos, que hacían un papelito y ponían su nombre a los pies de la Virgencita. Claro, pedirle para que te encomiende. Claro, recordamos perfectamente el caso, muy mediatizado en su momento, porque fue la historia de una adolescente que era criada en esa casa, que terminó gravemente internada por muchos meses acá en Asunción, en aquel momento el Hospital del Trauma, con serias lesiones en el tracto digestivo, porque la obligaron primeramente a tomar soda cáustica, le raparon la cabeza, aparentemente en una ira de celos de la mujer, que sospechaba que el marido tenía una relación con la empleada. Entonces le dio a tomar soda cáustica, casi muere, le raparon la cabeza. Cuando se mediatizó la historia, la justicia ordenó la captura de la pareja, que huyeron despavoridos y estuvieron mucho tiempo prófugos del otro lado de la frontera, Blanca. Claro, y después se presentaron y después este juez Ramírez le había dado
la libertad, una libertad absolutamente cuestionada ante las evidencias que habían y que el hecho no ameritaba que le diera libertad. Y bueno, evidentemente está en el corazón del señor Anderson Ríos y la señora Rosa Lorena del Valle, está en el corazón de ellos este juez, por eso es que en un mismo papelito se encomendaron a la Virgencita de los Milagros de Cacupé. ¿Por qué? Porque ahora pesa orden de captura contra ellos. Y justamente porque se tenía informaciones que estos prófugos que podrían tener armamentos, que podrían ser partes de una facción criminal, se encontraban en ese lugar, es que las fuerzas de seguridad van a ese sitio, Carlos Mercedes. Recuerdo el caso y la joven también que en un momento de lucidez, cuando ella se despierta de este cuadro tan grave y se percata de todo el movimiento mediático y de todo lo que generó en ese momento su situación, ella cambia la versión y dice que ella, en un intento de suicidio, ella tomó de manera voluntaria la soda cáustica y bueno, y eso se utilizó también, como es su propio testimonio, como parte de lo rescatado por el juez, y también eso tiene que ver con la posterior liberación de esta pareja. Sin embargo, siempre se relacionó, Blanca, a esta pareja, estamos hablando Anderson Ríos y su esposa, con algún negocio extraño. Supuestamente ya esta joven había dicho, por temor, que su patrón era un narco importante y que ella no podía estar acusándolo de esa manera. Ya en su momento se dio a conocer ese rumor. Claro, y el lugar te llama mucho la atención porque hasta el momento desconocemos a qué se dedica Anderson Ríos de manera legal. Lo cierto y concreto es que tiene un establecimiento que para cuando llegó la comitiva se había desconectado todos los sistemas de comunicación que tenían, desenchufaron todo, tipo para que no se escuche lo que ellos podían estar diciendo, y no se encontraron los walkies, sino algunos aparatos, y aparentemente desconectaron el sistema de comunicación que ellos tenían, sistema de comunicación que le ayudaba a tener información del movimiento de la policía, porque en ese lugar no se puede circular, por ejemplo, dos vehículos en sentido contrario, hay que tirarse prácticamente al zanjón, y era evidente. Por eso es que se pidió el apoyo del grupo táctico, y de hecho ellos desconocían, Mercedes, Carlos, dónde o a quién iban a buscar cuando vinieron de Asunción, que inclusive vino una ambulancia para acompañar este operativo por lo riesgoso que era. Sin embargo, ya nadie estaba en la casa. Hablamos con el jefe del Departamento de Investigación de Delitos, que nos habló justamente de la situación de Anderson, y todavía sigue sonando el nombre de Eruguazú. Eruguazú, el que ayer era buscado también, o por lo menos que se llenaban sus propiedades, Carlos Mercedes. Varios nombres, están surgiendo varias aristas de investigación, los cuales estamos descartando o no con la serie de procedimientos que hacemos y allanamientos. Los informes que tenemos, como el día de la fecha, fue que personas estaban en este domicilio, supuestos autores del hecho, y eso es lo que ocasionó el allanamiento y la verificación del lugar. Lastimosamente no pudimos dar con ellos, pero se tienen ciertos elementos que pudimos recabar del lugar. ¿Anderson Ríos pertenecería a alguna facción criminal? Ese grado de vinculación es lo que estamos viendo ahora con los diferentes procedimientos que estamos realizando, todos los nombres que están surgiendo, y con la serie de investigación estamos deslindando qué grado de participación tiene cada uno de ellos. Bueno, esto es lo que decía en relación a la investigación. Se cuidan mucho, Carlos Mercedes, ellos de dar grandes datos ni cómo llegan a estos lugares para los allanamientos. Lo cierto es que para entrar a la zona de Fortuna Guazú, Carlos, no es muy lejos también de otros allanamientos que se hicieron ayer. Esa calle por donde vos ingresás desde la ruta quinta como para ir a Fortuna Guazú es la misma calle que sale a una cuadra de donde ocurrió esta masacre que dejó sin vida a 6 personas y a un bebé de 1 año 8 meses herido. Te cuento más, cuando salía la comitiva pudimos ver el cortejo fúnebre, que era bastante extenso, que estaba llevando ya los cuerpos para el Camposanto aquí en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Es decir, está
dentro del rango de los lugares donde presuntamente se habría pasado este vehículo, el Hyundai Tucson o Hyundai Santa Fe de color blanco, que fue usado por los sicarios, que hasta el momento no aparece, Mercedes, Carlos. Finalmente, sobre este tema, tengo entendido, ¿estuvo el propio comandante de la policía allí? Bueno, estuvo el comandante de la Policía Nacional por dos cuestiones. Estuvo el comandante de la Policía Nacional porque mientras hacían los allanamientos hacia la zona de Fortuna Guazú, también el equipo de SIU de la Policía Nacional iba hacia la zona, hacia otra zona en San Japitá, específicamente en Potrero Sur, para hacer un allanamiento con el fiscal Isaac Ferreira, que también fue acompañado de vigilancia de la SENAT, entiéndase, de la Unidad Técnica de Vigilancia y Fiscalización, Ministerio de Salud. También estuvo la gente de la Secretaría del Ambiente, del MADES, perdón, estuvo presente también otras autoridades, instituciones, Senadico, en un enorme predio en donde funcionaba una suerte de depósito en donde se guardaba combustible. En comunicación telefónica, el fiscal Isaac Ferreira me decía que inclusive a nosotros no nos dejaron pasar para llegar hasta el lugar. Había un grupo táctico en el frente porque la información que tenían es que ahí supuestamente iban a cargar combustible de avión, pero que eso era algo por ver y que les llamó la atención la presencia de alcohol en el lugar. También se allanó una estación de servicio sobre la calle Mariscal López, aquí en Pedro Juan Caballero, y pudimos hablar con el comandante sobre este operativo. Un trabajo de inteligencia, estamos haciendo un trabajo interinstitucional con la Senadico, SENA, también la Fiscalía, la Policía, referente a la investigación que estamos haciendo de un caso que estamos esperando que el técnico, el especialista, el perito, venga y determine si el producto encontrado, de qué se trataría. En base a eso vamos a una... ¿Sería contrabando, comandante? Ya el fiscal está dirigiendo el operativo y ya yo creo que vamos a tener mejores resultados más tarde. ¿El combustible que sale de acá se va a una especie de laboratorio? No puedo decirte de dónde da, pero por eso te digo, proceso en curso la investigación y bueno, hay un camión cisterna también que fue detenido o abandonado. Hay un camión cisterna que está ya... ¿Tiene combustible ese? No sé si tiene combustible o no, pero está procedimiento en curso en este momento. Una fábrica de combustible para narcoavionetas. Por eso te digo, vamos a tener una referencia exacta una vez que lleguen los peritos que van a determinar de qué el producto de qué se trata. Pero las documentaciones se encontraron acá. Estamos trabajando en eso. El procedimiento en este momento es en curso. El procedimiento tanto aquí y en el otro lugar sigue en curso. No se descarta otro sector también. Bueno, de este allanamiento se sacaron varios documentos, varios bidones para ser analizados. El sitio en la zona de San Japitá quedó sellado, quedó lacrado, y mañana se va a estar constituyendo nuevamente el fiscal Isaac Ferreira para hacer un análisis con un laboratorio móvil de Petropar para ver si efectivamente es combustible, y hay que ver también si estas personas tienen autorización para tener alcohol, aunque el abogado señaló que tenían todas las autorizaciones para funcionar como estación de servicio y como depósito de combustible garantizado por Petropar. Vamos a ver en qué termina esa historia porque está en un lugar bastante estratégico también de San Japitá. Y acá continúan los trabajos de inteligencia en el departamento de La Mambay, en la zona de Pedro Juan Caballero. Excelente, completísimo el reporte desde la zona norte. Blanca López, gracias, buenas noches. Cambiamos de tema, terminó la lucha, ganaron los médicos, ahora el Estado se pregunta de dónde saldrá el dinero. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Hola Mercedes, hola Carlos, un saludo a toda la audiencia. Y puede considerarse esto como la primera gran derrota del presidente Mario Abdo Benítez a nivel parlamentario, porque no pasaron 48 horas para que el Congreso Nacional, primero diputados, luego Senado, rechazara el veto presidencial a la nueva ley de jubilación médica. Ustedes recordaron ayer, decíamos, 66 diputados votaron en contra de la decisión presidencial. Hoy, 37 senadores. Solamente Rodolfo Friedman, el único de la bancada de Colorado Añetete, ni siquiera votó en contra, solamente pidió que se aplazara el tratamiento de este tema. Por supuesto, pedido que no corrió. Vamos a analizar algunos números.
Desiree Masi, la senadora por el PDP, fue la defensora, de manera vehemente por supuesto, de este proyecto de ley. Y la gente se preguntará, ¿cuántos médicos al servicio de la gente? ¿Cuántos médicos trabajan en el Ministerio de Salud Pública? Vamos a ver estos números. El total de médicos a cargo de salud pública, 7.470 médicos. Contratados, casi la mitad, 3.623. Los permanentes, 2.147 médicos y 1.700 médicos están matriciados. La gente pregunta, ¿qué son los matriciados? Son los médicos que tienen más de un vínculo con el Ministerio de Salud Pública. Hasta 3 vínculos pueden tener los profesionales médicos. Vamos a escuchar a la senadora Desiree Masi, quien argumentaba de la siguiente manera, que 75 millones de dólares es el superávit de la caja de los médicos de salud pública. También esbozaba la posibilidad de que en una década aproximadamente la caja de los médicos vaya a tener déficit, un problema de dinero, pero decía eso se podrá solucionar si es que a los médicos residentes de entrada ya se les permite aportar a la caja fiscal. Los médicos en sus cajas, señores, tienen un superávit. ¿De qué están hablando? Que es de 75 millones de dólares. El déficit tiene que ver con los policías, con los militares y con los docentes. En este momento ellos están aportando. Su jubilación es de su dinero. ¿De dónde quitan la palabra subsidio? ¿De dónde quitan los periodistas mentirosos esa palabra? Y el Ministerio de Hacienda dio a conocer ayer, hoy se publicó, se mediatizó un cuadro comparativo de los montos que cobran en promedio los jubilados de los distintos sectores de la función pública. Y fíjense ustedes, y de acuerdo al Ministerio de Hacienda, los médicos van a ser los más privilegiados, supuestamente, porque con esta ley, que hoy quedó sancionada de manera obligatoria, porque se rechazó el veto presidencial, van a cobrar en promedio 9,5 millones de guaraníes mensuales, frente a los 3,5 millones de los maestros, 7,5 millones de los jueces, 7,9 de los militares, por supuesto de los oficiales estamos hablando, 7,5 de los policías también de grado superior, 6,3 de los docentes universitarios y 2,7 millones de los funcionarios públicos de menor rango, digamos. Pero esto fue desmentido también en la sesión de la Cámara de Senadores por la legisladora Esperanza Martínez, ex titular también en su momento de la cartera de Salud Pública. Si ustedes se fijan, la mayoría de los médicos en realidad hoy tiene un salario de 5 millones. Y ese salario de 5 millones jamás puede promediar los 9,5, por eso que se están instalando de manera permanente el tema del desfinanciamiento, el tema de los gastos en salud y sobre todo se ridiculiza cuando se habla de los trabajadores de salud el tema del salario digno. Y al rechazarse el veto del Poder Ejecutivo del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez está obligado, decreto mediante por supuesto, a promulgar esta ley que establece 60 años edad para jubilarse, 30 años de aporte con el 100% del salario aportado en los últimos 36 meses. De esta manera, lo importante es que se desactiva la huelga que anunciaban los médicos del sector público a partir del próximo 3 de junio. Y vamos a escuchar, por supuesto, explotaron de júbilo los médicos al conocerse la determinación de los senadores. Ganamos, a pesar de ustedes, ganamos, demostramos que Benigno miente y le demostramos que podemos más que este ministro inútil. Se hizo justicia, demostramos con papeles, con un estudio serio, de que realmente lo que estábamos diciendo era la verdad y no estábamos mintiendo como nos hicieron quedar, nos quisieron hacer quedar como mentirosos, como médicos mentirosos. Y no somos mentirosos, somos responsables. Unos últimos números. ¿Cuántos médicos van a jubilarse este año? 295. El año que viene, 109. Y en el 2021, 51 médicos. En total,
en los próximos 5 años. O sea, para el 2023, el total de médicos a jubilarse, 655 médicos. Esos son algunos de los números que hoy fueron expuestos. Hay que hacer la salvedad. Las dos primeras placas, los dos primeros números de los que hablábamos, o sea, el referente al total de médicos y el referente al número de médicos a jubilarse. Fuente, el gremio médico. O sea, 2.800 millones aproximadamente ya se tiene que desembolsar el Estado este año por la jubilación de estos 295 médicos. Sí. Bueno. Pero aclaraban, 5 millones es en promedio lo que van a cobrar ellos. No 9.5, no 9.5. Porque la mayoría, para no decir casi la totalidad, tiene un solo vínculo con el ministerio y ese vínculo representa 5 millones de guaraníes, sí. El sueldo, el salario. Gracias, Aníbal, por estos datos. Vamos a cambiar de tema. Ojo, porque continúa la campaña SOS Paraguay. Estamos muy pendientes a lo que se necesita en Pilar. Conoce los datos, después seguimos hablando del tema. Así está Pilar en este momento, bajo agua prácticamente, así que se necesita y mucho. Acerca lo que tengas, lo que puedas. De hecho, que se reciben todo tipo de donaciones. Estamos hablando de ropa, de colchones, de alimentos no perecederos, de artículos de limpieza, de artículos personales, de aseo personal, ropa para niños principalmente, porque hay muchos pequeños que tuvieron que dejar absolutamente todo. Este tiempo no ayuda, estas lluvias que están siendo muy intensas no dejan ni siquiera que se seque la ropa, así que las necesidades para estos pequeños son muchas, así como para los adultos. Así que hasta mañana en la explanada del SNT, porque nos juntamos todos. Estamos hablando de Paravisión, estamos hablando de RQP, de C9N y del SNT, por supuesto. Desde muy temprano, la mañana de cada día arranca un poquito después de las 5 de la mañana y ya te puedes acercar hasta la explanada del SNT a acercar tu donación. Y estamos hasta las 20 horas. No te quedes sin colaborar. Pilar nos necesita. Y precisamente hablando de Pilar, estoy viendo que la lluvia continúa, es incesante en el departamento de Ñembucú, en gran parte de la República. Situación meteorológica que no ayuda para la crecida incesante del río Paraguay. Mariano López, en vivo y en directo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Les saludo a Mercedes, a todos los televidentes. Efectivamente, la lluvia que continúa aquí en la ciudad de Pilar, en el departamento de Ñembucú, a estas horas una fuerte lluvia que está cayendo justamente en esta zona del país. Hablamos de un sistema de tormentas, pues también hablamos de vientos y un centro de la ciudad de Pilar que se encuentra totalmente colapsado. Por ejemplo, Carlos, vamos a bajar en este momento con nuestro equipo de prensa aquí a este sector, a esta calle de Pilar. Vamos a bajar con nuestra cámara porque queremos mostrarte, Carlos, a vos, a los televidentes, la situación que se tiene, intensa lluvia, la que está cayendo en estos momentos aquí en la ciudad de Pilar, provocando en el centro mismo de esta ciudad, por ejemplo, esto, Carlos, tiene que ver con el colapso del sistema de desagües que se tiene justamente aquí en la ciudad. Podrán observar por los el fuerte viento que se tiene en esta zona del país y se habla de más de 10 milímetros de lluvia que está cayendo solamente en la última hora. El paso de vehículos, el paso de personas se dificulta cada vez más aquí en el centro de la ciudad de Pilar, donde también hace muchísimo frío, compañeros. Hablamos de que ha bajado considerablemente la por parte de los pobladores, que tiene que ver con la situación del muro. En el transcurso de esta mañana pasaron 2 embarcaciones aquí en el río Paraguay, en la zona de Pilar, donde produjeron oleajes tremendos que terminaron, Carlos, provocando la siguiente situación. El agua llegó a tal punto que subió por encima de la barrera de bolsas que habían montado justamente los pobladores y se llevó parte de la arena nuevamente. ¿Qué es lo que provocó esto? Lo que provocó es que el agua lleva arena blanca que se puso en
la hilera de bolsas y el muro propiamente, provocando de esa forma un hueco en el medio, una especie de grieta. Y justamente conversamos allí con pobladores que se encontraban trabajando allí en el muro y explicaban, falta arena, faltan bolsas, también lo que tiene que ver con la situación del paso de embarcaciones, falta control y por sobre todas las cosas poder llamar a estas embarcaciones a pasar a menor velocidad. Vamos a compartir esa entrevista que lográbamos justamente con pobladores que estaban trabajando para proteger este muro. Barco que era hoja santa integrada. Apala ya yo comía en la aceleratía y güey. Ela ya para hola doña explica a mí naña de ñanduñaba. Todo de Boronavia. Hoy nos para y la marejada. A golpear la muro allá. O de Barrancada o allí. Las taitío. Che, bueno, la pilarense, que te llamaba a los pilarenses, ya mío Peyupamina, a Beñambapo. Va, y ya está, esto de los pilarenses, te voy a hacer patria. Preocupa encima el tema de Homo Invaitela, una hilera la de Bosa. Exactamente, ya pega con. Y ya tú, uy, no lo ves. Así es que ya jugás a pega porque. Ula, y no lo ves. Ya pega con la ñandera, ni ella lamentada después, bro. Pilarense, tomé, ni la pilarense. Pasaron embarcaciones grandes esta mañana. Y embarcaciones, y eso es lo que le ayudó más rápido a avanzar la bolsa, eso también. Movió un poco la bolsa. Movió un poco la bolsa. Y ahora lo que estamos esperando 2 cargas más de tierra y nada, que van a venir enseguida. ¿Y bolsa pio ahí? Sí, ahí todavía unos cuantos. ¿Todo reciclado ya? Sí, todo reciclado ya tenemos. Gracias a Dios, pero de ese lado ayuda. Sí, queremos más ayuda, que nos vengan a ayudar más nuestros vecinos del barrio, eso. Y seguimos recorriendo, compañeros, el centro de la ciudad de Pilar, pues ese muro debe soportar por un lado el canal principal del río Paraguay y por otra parte también toda el agua de lluvia que va cayendo al centro de la ciudad, en los diferentes barrios. La zona del barrio 12 de octubre, por ejemplo, es una zona donde nos explicaban, baja mucha agua luego de cada lluvia. También quiero compartir con ustedes estas imágenes que hablan por sí sola. Tiene que ver con el ganado. Ganado que está muriendo, vacas que no soportan, vacas que soportan infecciones debido al ablandamiento de las pezuñas, vacas que mueren. También situación similar atraviesan ovejas y todo tipo de animales de campo que justamente también están soportando esta situación. Los encargados de la Asociación Rural del Paraguay aquí en el departamento de Ñembucú nos hablaban de 300.000 cabezas de ganado que se encuentran afectados por esta situación. Esas imágenes definitivamente muy fuertes que tienen que ver con animales muertos ya al costado de la ruta. Solamente hueso, en algunos casos pues también hablamos de aves que hacen lo suyo, como el caso de los cuervos que se comen la carne de estos animales. Mucha gente la está pasando mal, el sector ganadero, el sector productivo, el sector de olerías también, que se encuentran totalmente bajo agua y un pronóstico para nada alentador, pues se habla de que el sistema de lluvias continuaría al menos por los próximos días. Y ojo, porque mañana viernes cerraríamos la semana con 9 grados de mínima aquí en la ciudad de Pilar. Y a propósito de ese frío intenso que se viene, queremos compartir esta entrevista con una mujer quien temblorosa nos hablaba y nos contaba que ya no tenía abrigo, no tenían que comer, se la pasaban comiendo ya poroto nada más en estos últimos días, sin siquiera un pedazo de carne. Y una entrevista que definitivamente es una de las más fuertes que hemos logrado en nuestro paso aquí por el departamento de Ñembucú. A la creciente. Esa pedazo hay una pedoña cuando. Uy, viatero. Nay por indora cuaca no amo todo. Por eso puedo tomar los juegos. A otro monte correro Joana. Ande y te guata ayuda. Para guata. Te ya bastante pura, seguro me llevaré como andar. La pobita mía vio guaje. Guaje. A comanda puta hija aceite medio alimento. Sai. Video pito, oi quanco ha. Ese de la hermana por la soa madre. Handoro uenio. Ama ela de Iru, se por acá y pirá. Acá manda ba eta. La media por. Cuando ya hay seguridad da sei porque sab gracias paso. Ba taro ure qua. Hala hon sai qua. No irong sa. Cuando sero moi na. Anya se bien ba mai na ba ta ure me. Ni ka tu yo Ada kata ada aja beta mai, aku dah perlu belum, mbak saya tahu aja beta. La leña mía después. Ông méo được cái buru asa cái nó apa,
Con casi nada más, ¿tiene ahí seco? No, ahí seco. De ahí con el cobijino, doña la campera, mira. La abrigo. Dare cuiga tu hina. Are cuoco ya la pesa amonde hawa mi haje. Abrica, vea. Que tú te hay cogido cuepa. Lande aola en Boyajawa. No, pero ana ya que. Pues hela agri. Ay, pero te poso ra. De este hina, doña yo. No, pero estamos ahora. Todo lo que sea de cocinar, me creo que me lo cae. Mamá, ka me hay. No hay ka pura, no te verás. A pesar de todo el día. A pesar. Dale ya puta. Seguimos recorriendo, compañeros, el centro mismo de la ciudad de Pilar, una ciudad que se encuentra amenazada por un río Paraguay bastante crecido, un río Paraguay que supera los 8.70 metros a esta hora, cuya variación se habla de que con esta situación definitivamente iría en ascenso. A eso se suma la situación que tiene que ver con la lluvia que está cayendo en estos momentos, una lluvia que se torna bastante fuerte, pues hablamos de presencia de viento, presencia de mucha agua y una situación cada vez más complicada. Carlos, Mercedes, la gente definitivamente está muy esperanzada en que esta situación podría mejorar en los próximos días. Bien, excelente. Mariano, completo el reporte. Reiteramos y recordamos a nuestra mayoritaria teleaudiencia, solidaria por cierto, que hasta mañana estamos recibiendo sus donaciones precisamente para nuestros miles de compatriotas, tanto Asunción, Central y en Bucú, afectados por estas inundaciones. 5:30 de la mañana con la mañana cada día hasta las 20 horas acá en la recepción de Canal 9 Televisión Rocora. Todo lo que usted pueda, por más pequeña que sea su donación, va a ayudar. Muchas gracias. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, muchos no conocen tanto este rostro, pero sus audios recorren todavía hasta el día de hoy los grupos de WhatsApp. Hablamos de El Padrillo Republicano, que fue condenado esta mañana por la justicia por difamación, calumnia e injuria y denigración de la memoria de un muerto. Estamos hablando de este señor llamado Irán Delgado Puentes, es conocido como El Padrillo Republicano. Este apodo fue registrado oficialmente a su nombre. Deberá pagar además 100 millones de guaraníes a la diputada Celeste Amarilla, quien presentó esta querella por difamación, calumnia, injuria y denigración de la memoria de un muerto. ¿Qué dijo en el juicio oral? Que podría no ser su audio. Recordamos más o menos cómo se manejaba este señor, qué tipo de audios enviaba vía WhatsApp. Que tráeme gaseosa light, que paso de los tolos light, que agua sin gas. Váyanse a la... ¿Ustedes habrán entrado en Las Teresas o qué? No, en un colegio de machos. Vamos ya a comer molleja, chinchulín, asado, carne gorda, mandioca, y se hacen los... Estoy realmente harto de oírle al hijo de al badulaque del mariscal de la derrota. Me refiero a vos, Nicanor Duarte Frutos, cuestionando el coloradismo de su excelencia, el señor presidente de la República. Vengo a hablar frente a frente con esta manga de delincuentes, con los del team del piromaniaco. Siempre le quise preguntar a la senadora Desiree Masi, más conocida como la Gata Flora, que cuando se la chilla y cuando se la llora, ¿qué carajo es lo que ustedes hicieron por el país? Así se manejaba este señor. Empezaba con chistes sobre los asados, sobre compartir con amigos. Después denigraba a las mujeres. En un acto político las llamaba potrancas, fíjense ustedes. Y finalmente hacía varias críticas en el ámbito político cuando se candidató a ser suplente de un cargo de diputado por Capital. Hoy la diputada Celeste Amarilla ganaba esta querella en un juicio oral y público después de haber sido víctima de un audio en donde se difundía a través de este señor una acusación de robo a ella y también a su esposa, ya fallecido, Franklin Boxia. La diputada dice estar conforme con esta condena, va a recibir además 100 millones de guaraníes, pero dice esta debe ser una lección para la ciudadanía. Él ayer tuvo la oportunidad de declarar y dijo que no era su voz, que a lo mejor alguien le remedó, que a lo mejor fue editado, pero así como estoy diciendo yo, quizá a lo mejor, o sea, bien dubitativo, ¿verdad? Tampoco dijo, no es mi voz, no es mi audio. Eso fue ayer. Intentó desconocer qué era.
Esa prueba, ese alegato de él cae por el hecho de que yo le había mandado 2 intimaciones notariales en su momento, que el derecho considera que si no fuiste vos el que cometió el hecho y te mandan una intimación, vos salís y le decís a la escribana, yo no fui. Yo he escuchado audios irreproducibles, injustos. Se ha metido con la moral de las personas, de hombres y mujeres. Se ha metido con el aspecto físico de las personas. Ha denostado las preferencias sexuales de las personas. Ha denostado las religiones de las personas. No, este hizo de todo. Este se burla, tiene un problema con las mujeres. A las mujeres les humilla, les maltrata. No importa el importe. Lo que importa es que este señor va a aprender a callarse, a hablar solamente de lo que sabe, a juzgar solamente a quienes puede juzgar con pruebas, como todos debemos hacer, y también espero que sirva para que todos los ciudadanos paraguayos ejerzamos este derecho. La gente le tiene miedo a la justicia. La justicia existe, sí, a veces lenta. Hay defensores públicos. Quien no tiene para pagar un abogado puede recurrir a un defensor público. Es muy importante lo que dice la diputada, porque además de este señor, hay muchísima gente que a través de las redes sociales o valiéndose de perfiles falsos se dedican a denigrar a las personas, a burlarse de cualquier aspecto físico o cualquier condición que tengan hoy en día las personas. Para cerrar el tema de este tema del padrillo republicano, él es el hijo del abogado estronista Irán Delgado von Lepel, abogado del dictador Alfredo Stroessner y hombre fuerte del régimen. Así que, como decía la diputada Amarilla, una lección realmente para toda la ciudadanía, Mercedes. Muchas gracias, Juan. Clarísimo este tema. Vamos rápidamente hasta una comunicación con Alexis Aveiro para hablar de un tema que preocupa y mucho, porque últimamente son nuevamente frecuentes las denuncias en relación a robo de vehículos. ¿Por qué nuevamente este delito está en auge? Adelante contigo, Alexis. Mercedes, y con referencia a las estadísticas debemos confirmar, y las cifras, los números son alarmantes, porque ni bien se ha cerrado el mes de mayo y ya podemos hablar de que se han denunciado un total de 63 automóviles que fueron levantados por los robacoches. En lo que va del año ya se procedió al robo de unos 338 vehículos y la Policía Nacional, a través de su Departamento de Control de Automotores, ha recuperado unos 215. Sigue siendo hasta ahora y predominan los robos relacionados a vehículos que son importados vía Iquique, los famosos automóviles Iquiqueré. Porque, y explicaba el comisario Darío Melgarejo de dicha dirección, tienen mecanismos más vulnerables, a diferencia de los vehículos que son importados 0 kilómetros. Nosotros, comunidad represiva, ¿verdad?, captamos de que esos vehículos son más fáciles de vulnerar el sistema de arranque, ¿verdad? Porque generalmente ellos rompen el ventilete trasero, ya sea del lado izquierdo o derecho del vehículo, se introducen adentro del vehículo, por supuesto, ¿verdad?, ya para trabajar por el sistema de arranque. Una vez que están adentro, generalmente a través de los videos captados por las cámaras de los vecinos donde se estacionan vehículos y son hurtados, generalmente lo lleva entre 3 a 5 minutos para robar un vehículo. Mayormente nosotros, cuando recuperamos un vehículo robado, encontramos el tambor de arranque, como te digo, roto, ¿verdad? Aparentemente con un destornillador o algo así, ¿verdad?, que seguramente ellos tienen fabricado, ¿verdad? Y con eso seguramente que rompen eso, y no sabría decirte específicamente, ¿verdad?, cómo es el proceso de arranque. Adulteran fácilmente, adulteran el principal identificador del vehículo en nuestro país, el número de chasis. Y una vez que se corta el larguero donde está impreso el número de chasis, ya es difícil de ubicar a quién vehículo o a qué vehículo o denunciante pertenece este vehículo, ¿verdad? Bueno, sigue siendo la preferencia los vehículos traídos de Iquique, es lo que indicaba el comisario Melgarejo. Son las zonas.
Además, Alexis, ¿cuáles son las zonas en donde más frecuentemente se registran estos robos? O sea, si podríamos hacer un índice de frecuencia de denuncias, ¿cuáles son los barrios más afectados? Bueno, permanece Asunción y específicamente el área metropolitana y central, los sitios, los lugares en donde más se producen los levantamientos de este tipo de vehículos. Se habla, por ejemplo, de la jurisdicción de la Comisaría Tercera aquí en pleno microcentro de nuestra ciudad capital, en donde por lo general en inmediaciones de la Plaza Italia, otras calles céntricas, también se han ya denunciado los robos de vehículos. Otro sitio en Asunción, jurisdicción de la Comisaría 11, zona de Boyani, específicamente alrededor de algunos shoppings. Jurisdicción de la Comisaría 10ª, zona de Aviadores del Chaco, también jurisdicción de algunos shoppings. Son en Asunción las zonas en donde más se proceden al robo de vehículos. Con respecto a Central, Fernando de la Mora, zona norte, Fernando de la Mora, zona sur, San Lorenzo y también la ciudad de Luque ya forma parte de estas estadísticas. Con respecto a las técnicas implementadas por los robacoches, estas se han perfeccionado de tal manera que inclusive cuando logran colocar esos vehículos en playa de vehículos, donde se supone que los propietarios tienen cierto conocimiento acerca del chasis y otros elementos legales del vehículo, pasan desapercibidos. No se descarta cierta complicidad en algunas playas de vehículos, sin embargo, es tal el perfeccionamiento que ahora ya pasa desapercibido. Eso genera otro tipo de problemas cuando se recuperan esos vehículos, porque una vez que el chasis ya fue adulterado a través de procedimientos químicos, eso puede ser verificado, pero ya resulta difícil determinar cuál es el original y de esa manera entregar o dar comunicación a los propietarios cuyos vehículos fueron robados. Alexis, mencionaste la procedencia, preferentemente aquellos vehículos que vienen vía Iquique. ¿Hay un top 10 de marcas elegidas, preferidas por los robacoches? Marca Toyota, siempre de esos que son traídos vía Iquique. Corolla, Runx, Alex, IST, Vitz, también el Allion y otros vehículos específicos que se caracterizan por la velocidad, el rápido arranque adulterando los sistemas eléctricos y así también su rápida colocación tanto en el mercado negro como en el mercado legal. Ahora, Alexis, el negocio de autopiezas es un negocio gigante y en donde por lo general terminan todos estos vehículos, en desarmaderos. ¿Los controles en relación a ese tema son agudos o finalmente se venden los vehículos tales como están? ¿Cuál es el mayor negocio? Con respecto a estas nuevas estadísticas Mercedes, lo que está en auge es la colocación o la reventa de estos vehículos. Es por eso que la policía, es por eso que la Policía Nacional, así como están, es por eso que la Policía Nacional alerta e insta a que puedan llevar, cuando existen sospechas, a la verificación que se realiza en su centro que se encuentra en la ciudad de Lambaré para proceder con los procedimientos técnicos y de tal manera descartar que se trate de un vehículo robado. Con respecto a las autopiezas, el levantamiento de vehículos para ese negocio negro específico ha disminuido. Sin embargo, continúan los controles a algunas casas de repuestos y finalmente no se descarta que sí, en algunos casos también se proceda al desarmaje de todos estos automóviles para su venta en partes. Excelente, Alexis, gracias. Completo reporte y aquellos propietarios de vehículos de este tipo y de esta procedencia a tener mucho cuidado. Y antes de la pausa, imágenes en vivo y en directo de la tormenta que a estas horas se desata sobre la ciudad de Pilar, departamento de Ñembucú, tormenta que no ayuda para frenar esta situación que tiene que ver con las inundaciones y que la están pasando las de Caín los compatriotas allí. Imágenes en vivo desde Pilar, tormenta a estas horas. Ya regresamos. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al espacio que ustedes y nosotros compartimos. El 0985-30-3000 recibe todo lo que ocurre en la calle. Rápidamente vamos a ir a la siguiente imagen. ¿Les parece? Le vamos a hablar de un adelantamiento indebido en plena curva con doble raya por parte de un chofer de un interno en Luque, San Bernardino.
tío. ¡Las putas, amigo! No me puedo de la tapa irme ya. ¿Vos querés que me vaya y llegue dentro de una hora al lugar? Acá no hay criaturas, será. No me voy a respetar esto. Bueno, salvajismo e irresponsabilidad en su máxima expresión. Y la señora le reclama a este muchacho irresponsable y él se enoja más. Le pega un reto a la señora, le dice que se quede en su casa si no quiere viajar en este tipo de colectivos. Doble raya, curva, terrible. Y venían vehículos del otro lado. Línea 9, una línea interna que une las ciudades de Luque y San Bernardino. Criminal. Ahora vamos a ir a esta situación. Recién hablábamos aquí con los compañeros fuera de cámara de lo que era ser estudiantes años atrás. Hoy saben qué es lo más cool, como dicen los jóvenes, ser estudiantes y llevar un cigarro electrónico al aula. Pasó en Ciudad del Este. Cô ta ngoảnh nghỉ. Hại kẹp. Nó biết đâu rồi. Bueno, alumnos vapeando en el aula, vergonzoso desde todo punto de vista. Merecen una sanción, merecen también, me imagino yo, los padres, una charla para saber en qué andan sus hijos. ¿Quién introduce un elemento como este a una casa de estudios? Vean ustedes la actitud realmente y la conducta de estos chicos que deja mucho que desear. Rápidamente a otra situación que también da mucha vergüenza y es otro joven protagonista de la situación. Como Juan por su casa se paseó este ladronzuelo en la ciudad de Luque. De esta manera él iba robando todo lo que había en el camino. Su rostro puede ser captado y puede ser, mejor dicho, identificado por las autoridades. Y ahí ven ustedes cómo él se llevaba todos los artículos que eran de su interés. Ni siquiera se inmutaba ante la presencia del circuito cerrado que iba mostrando cómo él recorría cada rincón de la casa. Terrible desde todo punto de vista. Ahora vamos a cambiar de información y vamos a hablar de esto, de otro hecho vergonzoso. Premium todos los videos, señoras, señores. Increíble lo que pasa en la calle. Este señor que va a bajar del vehículo Nissan Sunny le pega con toda su fuerza al señor que sale desde el portón negro. ¿Y saben por qué es la pelea? Por el estacionamiento. Él aparentemente quiere ubicarse frente mismo a la casa de esta persona y finalmente la reacción es terrible. Ahí está, usted puede observar lo que ocurre entonces con esta situación. Es lamentable, realmente lo que captaron las imágenes de circuito. Usted puede seguir enviando su video al 0985 30 30 00 sin importar el momento en el cual se registre la situación en su barrio, en su ciudad. De mi parte será hasta mañana. Las informaciones continúan luego de la pausa.